Eugenio Semino, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, igualmente. Bueno, hemos llegado a una situación, hoy las universidades están reclamando lo que están reclamando, los jubilados pensionados siguen con los salarios congelados, manera de hacerle entender que los 70.000 pesos son, digamos, un paquete de galletas, como muchas veces dice usted, o un alfajor, pero Ujú. realmente me gustaría tener tu análisis de este momento tan grave, Eugenio. Sí, realmente lo hemos hablado tantas veces que parece que son oídos sordos los que debieran resolver esto, porque tampoco está en la agenda política. Casi 5 millones de jubilados y pensionados ganando un 25%, cobrando un 25% de lo que es su cobertura de canasta de necesidades básicas. Una cuarta parte de lo que necesitan para subsistir, comer, alquilar. Y a esto se le suma que el resto, los 2,5 millones restantes, tienen una tasa de sustitución ridícula. Explicamos una vez más qué es la tasa de sustitución. La persona que se jubila, al momento de dejar su actividad, al mes siguiente, cuando deja de cobrar salario y empieza a cobrar el haber, ese haber va a ser aproximadamente la mitad del último sueldo, por lo cual se va degradando todo lo que es su situación. Si tiene ahorros, desaparecen en pocos meses, sale a buscar precipitadamente trabajo, esto lo vemos todos los días. Hubo una encuesta que hablaba de alrededor de 690.000 jubilados trabajando, yo creo que son muchos más, desde la casuística, y trabajando en las peores condiciones, en trabajos de calificación mucho más baja de lo que fue su vida laborativa activa, y esto nos genera un panorama de gran crisis social. Se aúna a otros conflictos sociales, a otras situaciones sociales, de los cuales obviamente el oficialismo de turno siempre es el principal responsable, pero el sistema político como tal no toma ni cuenta de lo que está pasando en el sector de las personas mayores, porque a esto tenemos una crisis sanitaria, con un PAMI del cual hablamos siempre, tiene permanentemente prestaciones interrumpidas, dilatadas en el tiempo, con las obras sociales, esto también hay que tenerlo muy presente, que ya no dan prestaciones a sus jubilados, y escuche esto, Carlos, porque se acercaron una cantidad muy importante de jubilados la semana pasada, de jubilados de OSECAC, que son jubilados hace años, cuando era una buena obra social, daba prestaciones adecuadas. Resulta que hoy, después de estar jubilados 8 o 10 años, les exigen para todo tipo de práctica, desde el médico de cabecera hasta para hacer un estudio, para hacer una intervención quirúrgica, le exigen copago, es decir, una cuota extra al momento de la práctica, si no, no le hacen la práctica, y que por otra parte es discrecional. Y bueno, directamente, si no, no se pueden atender. Fíjese que estamos hablando de gente que aportó a esa obra social, durante 30 años o más, cuando su tasa de uso del sistema, cosa que nos pasa a todos cuando somos jóvenes, esa tasa de uso es mucho más baja, y hoy que necesita la prestación, no ocurre. Lo mismo está pasando con el PAMI.
muy cerquita de ustedes, ahí en Mendoza, en Tunuyán, me escriben, y tengo la denuncia planteada, jubilados de PAMI, que es más, para hacerse una práctica de control médico, una video, la única clínica que hay, que trabaja con PAMI, le exige un copago para ver al especialista y un copago para hacer el estudio. El copago para ser especialista, para ver al especialista, son de 30.000 pesos. Los especialistas son de la misma clínica que después también le exige el copago para hacer el estudio y no tienen prestador alternativo. Y es más, nos piden que no revelar su identidad, porque dice, si no, no nos podemos atender más en nuestra ciudad, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Es digamos, la verdad que es una condena anticipada a la muerte. Pero yo tengo que decirlo así, Eugenio, porque yo siempre decía, los presidentes van por el certificado de función, todo, no se salva nadie de esto, pero absolutamente nadie. Absolutamente, así que eso llama más la atención la desidia y la atonía social al respecto. Hay que hablar de lo que es la dirigencia política. Insisto, siempre el oficialismo es el principal responsable, pero el sistema como tal olvidó a los jubilados, tal vez porque todos son culpables en su momento del desastre que estamos viviendo, ¿cierto? Claro. No se pagan las sentencias en tiempo y forma, cosa que hemos hablado tantas veces. Ahora apareció algo a favor de los jubilados, entre comillas, que es un ajuste en las partidas para el pago de sentencias, es decir, se incrementarían esas partidas. Pero ayer me estaban dando una explicación técnica de esto, que no es que esto va a significar más sentencias pagas, sino que va a cubrir los embargos que ya tienen el ANSES por la falta de pago. Claro. Así ¿Y cómo que, le cayó, Eugenio, cómo le cayó a usted? No habíamos hablado del momento ese. El resultado de los 41 millones que ha empezado a cobrar de pesos mensuales, de privilegios que ha empezado a cobrar Menem, que fue senador. Eduardo sí, Menem, creo que era. Sí, no terminó eso, mire, las jubilaciones llamadas de privilegio, los beneficios de privilegio, desgraciadamente ya nos sorprenden, porque es parte de los privilegios de una clase política que es una clase social, ¿no? Eso todavía está en debate por los peritos y demás, pero ya le digo, fíjese que, por ejemplo, el caso de Eduardo Menem, estamos hablando de alguien que estuvo 22 años en el Senado de la Nación, ¿no? Es decir, prácticamente uno lo que ve es que los legisladores son, la gran mayoría, legisladores vitalicios. Y pasan los gobiernos, y siguen estando. En algunos periodos son diputados, en otros periodos son senadores, van alternando. Cuando pierden en su provincia entran por la minoría. Y esto realmente lo que nos da la pauta y es parte de la explicación de por qué no importan los otros jubilados o los jubilados en sí, porque están mirando su ombligo todo el sistema político, nada más que eso, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Eduardo Menem, esta actitud del ANSES de no defender los intereses del ANSES ha sido criticado por toda la Asamblea Nacional, el desmanejo que hubo en esos minutos, porque ahí encubrimiento de los que conducen, las órdenes que se dan desde la Casa Rosada, un despropósito, sí, perdón, ¿no? Es un proceso muy similar
el tema de no apelar. Entonces ya no tiene por qué apelar, como lo tuvo en una época, porque precisamente hubo un compromiso del Estado argentino a partir del 2004, donde ANSES se comprometió a no apelar las causas donde ya la Corte había fijado un criterio. Claro. Por lo cual, a diferencia de periodos anteriores, donde ANSES tenía que apelar en todos los casos siempre, cosa que era un dispendio absoluto, porque si la Corte fija un criterio, los tribunales inferiores no pueden contrariarlo, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? ANSES sigue apelando lo del 99% de todos los jubilados, corresponda, no corresponda, menos a los que son los jubilados o pensionados de privilegio. Entonces vemos que... o sea que este caso de Eduardo Menem no tiene marcha atrás. Ha ganado... todavía, no, esto está, todavía está en trámite y se están discutiendo las sumas y demás. O sea, hay chance que no se cumpla eso, fíjese que con la ex vicepresidente se había dado marcha atrás con el pago de las 2 pensiones y ahora directamente se volvió a ordenar a ANSES pagar las 2 pensiones. Así que van y vienen, tienen todos estudios de gran categoría en sus defensas, y de gran categoría y de grandes cobros, ¿no? Porque un jubilado no puede ni pagar un estudio de primerísimo nivel. Se imagina. Es más, hay una gran mayoría que no puede tan siquiera acudir a la justicia. Es decir, los que llegan a acudir a la justicia es 1/3 de los que tienen el derecho para hacerlo, por razones económicas, culturales, de edad, de enfermedad y demás. Entonces es un sistema muy perverso porque solo ampara a los que tienen la plata en el bolsillo para poder defenderse, ¿no? Los miércoles siguen marchando los jubilados en Buenos Aires, ¿no? Sí, el problema de los miércoles es que ya se convirtió en folclórico. Lo digo participando de las marchas, ¿no es cierto? Claro. Vamos un grupo estable de personas mayores, que seremos, vamos a poner un número 100, y después, cuando hay otro tipo de conflictos, se suman agrupaciones políticas diversas y demás. No hago la crítica de esto, estoy describiendo nada más, que aparecen y desaparecen según las circunstancias del momento, ¿no? Entonces, si la fábrica está quebrando, aparece en la marcha de jubilados los del gremio de esa fábrica o cualquier otro conflicto sumándose a eso. Pero el jubilado en realidad está totalmente invisibilizado en términos de sus reclamos, y es más, los que más necesitan menos pueden reclamar. Este es el otro tema, Carlos. Me pregunta ese colega suyo, pero si un jubilado, ¿por qué no vale 400.000 pesos? Son 5 millones, porque tienen que ver cómo comen mañana. Es decir, lo veo acá todos los días, están preocupados por ver si pueden pagar la pensión, o si pueden pagar el alquiler, o si tienen una changa para comer, o si van a un comedor. ¿Qué van a tener tiempo para ir a una marcha? ¿Me explico? Claro, por supuesto. Eugenio, ha sido un placer compartir estos minutos con usted, ¿eh? Así que le agradezco. Igualmente para usted, un gran abrazo, ¿eh?
igualmente. Bueno, ahí con nosotros Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que ha tenido algunas consideraciones relacionadas con estas jubilaciones de privilegio y también relacionados con lo que sigue pasando a los jubilados mientras el poder de la Casa Rosada sigue protegiendo otras cosas. Acá en el país los jubilados y pensionados la están pasando muy mal. Y con esto